Bien, entonces tenemos este método de ramas, lo llamamos, en el que planteamos las leyes de Kirchhoff, y primero las leyes de nodos, ¿no? Tenemos n sub r menos 1, n sub n, sí, n sub n menos 1 ecuaciones, y luego las ecuaciones de mallas, ¿no? Con eso planteamos un sistema algebraico. Con ese método es esencialmente general, ¿no? Se puede resolver cualquier circuito. Ahora, hay otros métodos que resultan, por diversos motivos prácticos, en distintas situaciones, y eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte de la clase. El primero que vamos a ver es el método el que se llama método de mallas o de corrientes de malla, ¿sí? Que lo que tiene es que es una, se dice permite un planteo muy sistemático y muy, ¿cómo se dice?, computable, o sea, muy ameno de meter en una computadora, con lo cual lo hace un método adecuado cuando uno tiene sistemas grandes y complicados que quiere resolver así sistemáticamente, ¿no? Entonces, este permite resolver de verdad una gran variedad de circuitos. No todos los circuitos son, uno puede de repente ingeniarse para romper el método. No todos son necesariamente compatibles, pero muchos se los puede llevar, ¿sí?, a formas que son compatibles con este método. Entonces, para ilustrar, vamos a imaginarnos un circuito que tiene esta pinta, ¿sí? Tiene una pinta de una grilla, ¿sí?, de mallas cuadradas que cubren todo un enrejado, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un número de mallas dado, n sub m, y fíjense que de repente podrían faltar algunas de estas conexiones. No hace falta que sea exactamente así, podrían faltar. Si faltara una conexión, uno podría ponerla con una resistencia muy grande, ¿sí?, una resistencia infinita, con lo cual efectivamente es como si estuvieran desconectados los nodos eh, de esa rama. Entonces esto es bastante general, ¿sí?, este dibujo. Y el método consiste en resolver cada una de esas mallas individuales por separado, ¿sí? Y para hacerlo lo que se hace es, se introducen lo que se llaman corrientes de malla. Son corrientes auxiliares, no corrientes físicas, ¿sí? Son corrientes eh, que uno define para resolver individualmente cada uno de estos cuadraditos. Entonces, para la malla mu, por ejemplo, las llamamos con los índices mu de 1 a n sub m, tengo una corriente I sub mu que circula por este cuadradito, y para una malla de al lado tengo una corriente I sub nu. ¿Ok? Y por este motivo, hoy les comentaba al principio que em, había introducido la notación de la I minúscula para las corrientes físicas, porque iban a aparecer estas, las que usualmente se usa esta notación, ¿no? I minúscula para las corrientes físicas y I mayúscula para las corrientes de malla, ¿sí?, que uno puede definir de esta manera. Entonces, cuando yo considero una rama, por ejemplo, la rama que va entre estos dos nodos, ¿sí?, y que es adyacente a la malla mu y a la malla nu, la corriente física que circula por ahí, que la podemos llamar I sub mu nu, ¿no?, I mu nu, va a estar dada por la resta de I mu menos I nu, ¿sí? ¿Por qué? Perdón, no dije esto, pero habitualmente, para que esto sea sistemático y que no sea un lío, se elige un sentido de circulación para todas las corrientes de malla. En general, lo que se hace es, se elige un sentido horario, como elegí acá,
Con lo cual, fíjense que para I mu nu, la corriente mu circula para un lado y la nu para el otro, ¿no? Y eso va a pasar en todas, ¿no? Pues tengo esta relación que me da la corriente I sub mu nu, que es la corriente física que comparte la malla mu con la nu, ¿sí? Y vamos a suponer que este índice nu entonces está en un conjunto que lo llamamos V sub mu, que son todas las mallas vecinas de la malla mu, ¿sí? Que es la que vamos a considerar a continuación. Entonces podemos aplicar la ley de Kirchhoff de mallas a cada una de estas mallitas, ¿sí? Una por una. Para la malla mu, por ejemplo, vamos a tener esta formulación. Epsilon sub mu va a ser igual a la suma con nu en el conjunto de, ¿no?, de vecinas de mu, de R mu nu por I sub mu nu. En donde estas R mu nu son las resistencias equivalentes de cada rama, ¿no? Para la rama mu nu será la resistencia equivalente a esta rama. ¿Por qué resistencia equivalente? Porque podría haber más de una, ¿no? Podría haber alguna combinación. Entonces R mu nu es la resistencia equivalente en esa rama. Y I mu nu son las corrientes físicas que circulan por cada una de ellas, ¿sí? Que están dadas en función de las corrientes de mallas por estas expresiones. Bien, el índice doble, mu nu, identifica a una rama de la malla mu, ¿cierto?, compartida con la vecina nu. Esos son los que aparecen en estas combinaciones. Bueno, y finalmente esta epsilon sub mu es la fuerza electromotriz total a lo largo de la malla mu. Yo podría tener una batería acá, otra acá, y alguna en alguna de las otras ramas. Esta es epsilon sub mu, es la suma de todas ellas, ¿no? O sea, esta forma de escribir la ley de Kirchhoff, esencialmente estoy haciendo uso de esta ecuación que habíamos escrito acá, ¿no? Para que la recuerden. Pero, si lo piensan, es una forma compacta de escribir la ley de Kirchhoff más habitual que hemos estado usando, que es recorrer esta malla, ¿sí?, y sumar todo lo que me encuentro. Y la suma tiene que dar 0. Acá está despejado de un lado la FEM y del otro las resistencias. Entonces, introduciendo las corrientes de rama, ¿no?, las I mu nu, que son I sub mu menos I sub nu, Lautaro, ¿cómo definimos I sub nu y I sub mu? Bien, es que lo que hacemos es postular, fíjate, estas son corrientes auxiliares, ¿sí? Postulamos una corriente de malla, resolvemos esa malla y la calculamos, la I sub mu. Todavía no dije cuánto vale, lo que vamos a hacer es justamente eso, calcularla. Por ahora va a ser una incógnita, ¿sí? Entonces, las vamos a calcular. Esto es un poco confuso. ¿Cómo le estoy contando? Bien, pero déjenme que me anticipe entonces. ¿A dónde vamos? Lo que queremos obtener en realidad son las corrientes físicas, son estas I mu nu, ¿sí?, compartidas por cada par de mallas del circuito. Ahora, para obtener esas I mu nu, primero vamos a calcular estas otras corrientes de malla, ¿sí?, que son corrientes auxiliares, no físicas, porque no quiere decir que por esta rama del circuito circule una corriente mu, ¿sí? O sea, o por esta que está dibujada, por ejemplo. ¿Qué circula? ¿Una corriente I sub mu o una I sub nu? Ninguna de las dos.
La corriente física que circula por este hilo es I mu nu. Pero para obtenerla vamos a dar este rodeo. Vamos a primero calcular estas corrientes auxiliares, ¿sí? Por ahora son incógnitas. Son, si querés, la solución a cada malla por separado. La aíslo del resto del circuito. Recorto este cuadradito y resuelvo ese circuito. ¿Qué corriente circula? La razón por la que podemos hacer eso tiene que ver con la linealidad, ¿no?, de las leyes de Kirchhoff. Entonces voy a poder sumar después las corrientes de esta manera. ¿Se entiende un poco mejor, Lautaro? A propósito, ¿cómo me están escuchando? Porque me dice que está medio inestable la conexión. Ah, bien. Ok, gracias. Al margen, eh, a mí no me molesta para nada que conecten el micrófono y hablen, ¿eh? Yo sé que a veces por ahí uno está en un entorno donde no puede o no quiere hacer eso, pero si quieren interrumpir con la voz también pueden hacerlo. Vieron que, dependiendo de cómo lo tengan configurado, pero pueden ponerle un shortcut para desactivar el muteado del micrófono. Por ejemplo, yo con la barra espaciadora, apretando la barra espaciadora, desbloquea el micrófono temporariamente y después lo cierra. Nada, eso. Bueno. Ahí se estabilizó de este lado al menos. Entonces, volviendo acá, ¿no? Estas corrientes de rama, I mu nu, las podemos escribir en función de sus componentes de malla, ¿no? Y sub mu nu es I mu menos I nu. Entonces, reemplazando estas corrientes en la ley de Kirchhoff, obtenemos esta expresión, ¿sí? Epsilon mu es igual a la suma de nu en los vecinos de mu, de R mu nu por I mu menos I nu, que es la representación de la corriente física, en términos de las corrientes de malla. ¿Está bien? Solo reemplazamos esta expresión allá. Entonces, distribuyendo esta suma, tenemos un primer término en donde I sub mu sale como factor común en la suma, porque la suma es sobre el otro índice, el índice nu. Entonces me queda la suma de los R mu nu por I mu, menos la suma sobre el índice nu de R mu nu por I nu. ¿Sí? Déjenme hacer una pausa y recapitular esto, a ver si lo puedo decir de una manera ligeramente distinta para aclarar un poco las cosas. Tratando de responder un poco la pregunta de Lautaro de qué son estas corrientes, ¿no? Yo tengo este problema. Lo que quiero calcular al final del día son las corrientes en cada rama. Corrientes físicas que están realmente circulando por cada rama del circuito. Ahora, en vez de plantear las leyes de Kirchhoff en ese circuito, lo que vamos a hacer es recortar cada cuadradito, aislarlo del resto del circuito, y entonces
ahí voy a tener un montón de componentes, no sé, algunas resistencias, algunos, eventualmente, eh, baterías, quizá también capacitores, pero bueno, en principio resistencias y baterías. Y yo puedo resolver ese circuito en forma abstracta, así aislado del resto del circuito, y calcular qué corriente circularía I grande sub mu si yo tuviera esas fuentes y esas resistencias, ¿no? En el cuadradito. Ah, pregunta de Julieta, que viene al caso. Bien. Olvídate por un momento de la, ¿cómo se dice? La aplicación del método de ramas que vimos antes. Ahora lo que queremos es resolver individualmente estas mallas, ¿sí? Y después vamos a juntar todo de nuevo. ¿Cómo voy a poder hacer esto? Bueno, gracias a esta expresión, ¿no? Porque si yo determino todas las corrientes de malla, las corrientes físicas van a estar dadas por estas diferencias, ¿sí? Porque voy a tener una corriente de malla para este lado, I mu, y una corriente I nu para el otro. El sentido de las corrientes I mu e I nu, como decíamos, de nuevo es arbitrario, pero para que sea posible plantear esto de manera sistemática, lo que se hace es elegir un sentido consistente para todas las mallas, ¿sí? Todas en sentido horario, en principio. Entonces todos los I mu nu van a ser este tipo de restas, con esa convención. Y el chiste es que, gracias a la linealidad de las ecuaciones de Kirchhoff, las corrientes son combinaciones lineales, ¿sí? Eventualmente. Entonces es como si yo puedo apagar una parte del circuito, resolver por separado distintas partes, y después sumarlas todas, y voy a encontrar las corrientes reales, ¿sí? Esa es la idea que hay atrás. Entonces, bueno, me mando a resolver esta malla aislada, pero claro, cuando escribo la ley de Kirchhoff, en la ley de Kirchhoff las corrientes que aparecen son las corrientes físicas, ¿cierto? Entonces, son estas corrientes I mu nu. Entonces, para plantearlo en términos de las corrientes auxiliares, lo que hacemos es reemplazar el I mu nu por lo que son en términos de corrientes auxiliares, ¿sí? I sub mu menos I sub nu. Eso es lo que hicimos en este paso. Bien, entonces habíamos llegado a esta expresión. Y acá podemos definir un R mu mu como la suma de todas las R mu nu, es decir, es una suerte de resistencia equivalente total de la malla mu, ¿no? Porque es la suma de todas. Y por otro lado se introduce esta R mu nu, R grande mu nu, como menos R chiquita mu nu, ¿sí? Esto se hace solamente para facilitar la formulación que vamos a ver en un instante. Estrictamente hablando, estos no son resistencias porque son negativas, ¿no? Si estas son positivas, estas van a ser negativas por este signo. Pero bueno, son como una suerte de resistencias de rama cambiadas de signo, ¿no? Entonces, con esta definición, la ecuación de Kirchhoff me queda epsilon mu es igual a R mu mu por I mu más la suma de R mu nu por I nu. ¿Sí? Las R grandes ahora. Y me saqué de encima este signo menos. Por eso introdujimos esta definición así. Entonces, lo que se hace, el truco, es setear igual a 0 todas las demás R mu nu. ¿Sí? Si mu no es vecina de nu, entonces R mu nu lo pongo igual a 0. Entonces es como que completo la matriz de R grande, ¿sí? Entonces puedo extender esa suma
y me queda epsilon mu, es la suma ahora sobre todos los índices de nu igual 1 hasta n sub m, de r mu nu por i nu. ¿Sí? Para todos los mu. Para cada mu tengo una de estas ecuaciones. ¿No? El truco es que todos los que no son vecinos en esta suma van a valer 0. Entonces voy a reobtener esta ecuación que tengo acá, esencialmente. Y bueno, una vez que tenemos esto, vemos que es en forma vectorial. Tenemos un sistema lineal, ¿no? Escrito como un producto de una matriz por un vector. Epsilon, que es el vector columna de las FEMs de cada malla, es este tensor o esta matriz R por el vector columna I de las corrientes de malla. ¿Sí? Con los coeficientes de esta matriz definidos por estas ecuaciones que acabamos de formular. Entonces este problema, como ahora estos R mu son mayores que ceros, los R mu son simétricos, acá va un mu, perdón, esto está mal, ¿sí? Esto es R nu mu. La matriz es simétrica, y estos coeficientes son menores o iguales que cero. En estas condiciones, la matriz es invertible, ¿sí? Puedo resolver para las corrientes como R a la menos 1 por epsilon. Entonces, esto es algo que es muy fácil de sistematizar, ¿no? Y que eventualmente sería sencillo de meter en una computadora para resolver un sistema muy grande. ¿Está? Entonces, una vez que calculé, porque fíjense que lo que tenemos ahora del lado derecho de esta ecuación son datos, son las fuentes y las resistencias. Entonces, esto me permite en una sola cuenta encontrar todas las corrientes de malla. Y una vez que tenemos esas IMU, calculamos las corrientes de rama físicas, restándolas, ¿no? IMU menos INU me va a dar cada una de las corrientes físicas que son las que queríamos calcular. Bien, en la práctica, los problemas que se van a encontrar son más sencillos y esencialmente la mayor parte de las veces es suficiente con plantear esta ecuación, esta, y resolver algebraicamente para estas corrientes. Despejarlas algebraicamente como uno despeja las otras. ¿Sí? Entonces, no sé si en la práctica van a resolver algún problema de esa manera. Es un método que mucha gente prefiere. ¿Por qué? Porque en realidad, sí, puede ser que te ahorre cuentas, ¿no? Porque tenés que calcular menos corrientes en el sistema de ecuaciones. Solo tenés que plantear las mallas suficientes para encontrar las corrientes y después restarlas, ¿no? Estas restas me van a dar las corrientes físicas. O sea que es un método que se usa en la práctica también como alternativa al método de ramas. No sé si alguno se encontró ese método alguna vez ya o... Bueno, y ahora voy a... Falta poquito, pero son unas 3 hojas. Así que vamos a meter el acelerador un poco, así terminamos con tiempo. Bien, el otro método que es muy usado también en algunas situaciones es lo que se llama el equivalente de Thevenin, que la idea básica es, me permite reemplazar un circuito más complicado por algo muy sencillo, ¿sí? Esa es la idea detrás. Y imagínense que tienen un circuito así como este que está acá, medio horrible, con FEMS, con resistencia por todos lados, ¿sí? Y que yo quiero conectar entre el punto A y el punto B algún aparato o alguna otra cosa, algún dispositivo. ¿Está bien? Entonces, la idea es que todo lo que está encerrado en la línea de puntos, que es el circuito original,
lo puedo reemplazar, tanto físicamente como en las cuentas, por este equivalente de Thevenin, que está constituido por una sola FEM y una resistencia equivalente, ¿sí? Y la idea es que este equivalente de Thevenin produce el mismo diferencia de potencial entre el terminal A y B para la misma corriente. O sea, tiene la misma relación V de I, si quieren. O sea, cuando circula una corriente I, ¿cuál es la diferencia de potencial entre A y B? Bueno, es la misma en los dos casos, no puedo distinguirlos, ¿sí? Si yo tengo esto en una caja negra, no puedo distinguir este de este otro. ¿Está? Esa es la idea. Ahora vamos a formalizar un poco mejor esto. Entonces, primero pensémoslo en términos empíricos. Imagínense que tenemos un circuito como este, o más complicado o diferente, pero que está en una caja negra, ¿sí? De donde salen dos cablecitos con dos terminales, A y B. Entonces, primero, con el circuito abierto, vamos a llamarlo CA, ¿sí? Colocamos un voltímetro entre A y B. Entonces, un voltímetro ideal tiene resistencia infinita, entonces no circula corriente por el voltímetro. Entonces, entre A y B no circula corriente. Y lo que tenemos es una medición de la diferencia de potencial, ¿sí? Con el voltímetro. Entonces, vamos a poner en nuestro circuito equivalente una FEM, epsilon t, que tenga esa diferencia de potencial. A continuación, lo que hacemos es medir la corriente entre el punto A y el punto B, ahora con un amperímetro ideal, que un amperímetro ideal lo que tiene es resistencia nula, ¿sí? Es decir, no opone resistencia a la corriente y me mide la corriente que circula a través del aparato. Esto es lo que se llama la corriente de cortocircuito, porque ¿no? A través del amperímetro no hay resistencia, es como si yo lo cortocircuitara con un cable directamente. Entonces puedo medir esa corriente ICC de cortocircuito, y como la diferencia de potencial la puedo escribir como I por R, puedo definir una resistencia de Thevenin, R sub T, que sea epsilon T sobre esa corriente de cortocircuito, ¿sí? Y armarme entonces un circuito equivalente en donde tengo una fuente epsilon T que determiné de esta manera y una resistencia R sub T que determiné de esta otra manera. Entonces, la gracia de esto es que ahora, no importa lo que yo conecte entre A y B, la diferencia de potencial en función de la corriente va a ser idéntica en ambos casos. ¿Sí? En ese sentido, este circuito de Thevenin es equivalente al original. Entonces, esto es como una visión empírica, ¿sí? de esta equivalencia. ¿Qué pasa si en vez de tener un circuito en una caja negra, lo que tengo es un diagrama como el de arriba, es decir, un problema, si quieren, teórico, con componentes que conozco, ¿sí? Uno puede pensarlo de nuevo, de manera similar, pero en vez de medir con un voltímetro, con un amperímetro ideales, lo que hacemos es calcular, ¿sí? En vez de medir esa diferencia de potencial y esa corriente, las calculamos. Entonces tenemos el circuito original, las terminales A y B, y un truco, ¿sí? Una manera de plantear ese cálculo, es conectar lo que se llama una resistencia de carga, R sub C, variable, entre el terminal A y B.
¿sí? Entonces va a circular una corriente I sub C por esa resistencia. Entonces, uno conoce todo lo que hay acá. Es este circuito, donde ahora agregué la resistencia RC entre estos dos terminales. Entonces lo que hago es resolver ese problema, por el método que sea, resuelvo el circuito original, y luego tomamos estos dos límites. Cuando R sub C tiende a infinito, tengo el circuito abierto, porque no hay corriente acá. Y de esa manera obtenemos epsilon sub t, como una diferencia de potencial entre esos puntos. Y por otro lado, cuando R sub C tiende a 0, esto es como si fuera un cable y tengo la situación de cortocircuito. Entonces, de ahí calculo la resistencia de Thevenin como epsilon sub t sobre la corriente I sub C, ¿sí? Que corresponde al límite R sub C tendiendo a 0. Perdón. Entonces, esta sería como una manera práctica de calcular estos parámetros del circuito equivalente, ¿sí? En un momento vamos a ver que hay formas más simples de hacerlo. Bien, pero primero vamos a esbozar una demostración de esto. Bueno, el teorema de Thevenin lo que hace es formalizar un poco esta equivalencia que acabo de describir, ¿sí? Medio con los dedos. De nuevo, tiene que ver con el principio de superposición. Y lo que hay detrás de esto, de nuevo, es la linealidad de las leyes de Kirchhoff, ¿sí? En un circuito donde las componentes son lineales, ¿qué quiere decir esto? Que todas las relaciones entre corrientes aparecen términos que son lineales en las corrientes y no corrientes al cuadrado o productos de las corrientes, ¿sí? Entonces, en este tipo de circuitos, que son los que estamos considerando, las ecuaciones algebraicas que uno obtiene de las leyes de Kirchhoff son lineales. ¿Está bien? Lo vimos en el problema del método de mallas, eso. Uno lo puede llevar a un problema de una matriz, ¿no? Entonces, vale esta suerte de principio de superposición que nos permite determinar las corrientes apagando y prendiendo alternativamente cada una de las fuentes del circuito. Podemos hacer eso, encontrar las corrientes y después sumar las contribuciones de todas las corrientes, de todas las fuentes, sumando las corrientes, ¿sí? En forma similar a lo que hicimos en el método de mallas. Entonces, con esto en mente, esto entiendo que es un poco abstracto, ¿sí? Pero con esto en mente, para encontrar el circuito equivalente de Thevenin, que va a producir esa misma relación entre voltaje y corriente que el circuito original, esa es la clave, ¿no? Que un circuito que no pueda distinguir del circuito original. Entonces, lo que podemos hacer es partir en dos el problema y primero aplicar una corriente externa. Antes de partir el problema en dos, déjenme plantearlo un poco más, más genérico. Podemos pensar en aplicar una corriente externa I sub B a los terminales A y B, ¿sí? Que nosotros conocemos, nosotros imponemos una corriente I sub B conocida, ¿sí? Y observar, o calcular, en caso de que tenga un diagrama de circuitos, el voltaje, la diferencia de potencial entre A y B. Entonces, esa diferencia de potencial B, entre A y B, va a depender tanto de la corriente que yo estoy aplicando, y que conozco en principio porque la estoy aplicando, I sub B, y de las características del circuito, ¿no? De las componentes, las fuentes que haya presentes, las resistencias. En particular las fuentes E sub I. Entonces, por este principio de superposición podemos, ahora sí,
dividir en dos pasos este problema. Primero, ponemos a cero todas las fuentes del circuito y aplicamos una corriente distinta de cero, ¿sí? I sub E. Apagar todas las fuentes internas, fíjense, en el diagrama de circuito, sería equivalente a tacharlas, digamos, y unir por un cable los dos terminales, ¿sí? Como cortocircuitarlas esencialmente. O si quieren, sencillamente borrarlas, ¿no? O como dice acá, reemplazar todas las FEM por hilos conductores. A veces se plantea también como poner FEMs idénticas pero opuestas, ¿sí? En el mismo punto. Pero bueno, en consecuencia es plantear esta situación en donde E sub I vale 0 para todas las fuentes que hay en esta caja, pero estoy inyectando una corriente I sub E distinta de 0. Entonces, en esa situación, lo que voy a tener es una resistencia equivalente, R sub T, acá adentro, ¿sí? Entonces, si yo calculo la diferencia de potencial entre estos terminales A y B, ¿no? En este circuito simplificado donde tengo una resistencia equivalente ahí adentro, la diferencia de potencial va a ser menos I sub E por RT. Si quiero definir la resistencia para que sea positiva, puedo tomar el módulo, ¿sí? entre V sub E si quieren, y I sub E. Entonces, en el segundo paso, eliminamos la corriente externa, ¿sí? La eliminamos, y volvemos a colocar todas las fuentes internas. Epsilon I ahora son distintos de 0, y la corriente que yo estoy aplicando es 0. Entonces ahora, cuando calculo la diferencia de potencial entre A y B, voy a encontrar un V sub I, un potencial interno, ¿está bien? Que va a ser igual a la fuente equivalente epsilon T, ¿sí? Entonces ahora sí, para una corriente arbitraria cualquiera, cuando yo conecte acá lo que sea, la solución, por el principio por superposición, va a ser la suma de estas dos cosas. Es decir, va a ser epsilon t, que es el equivalente de Thevenin, menos R sub t por I, que es lo que me daba este otro término, ¿sí? Es la superposición de estas dos cosas. Entonces acá vemos que con ese epsilon t y ese R sub t obtengo una diferencia de potencial para una corriente dada que es idéntica a la del circuito original, por cómo lo construí. ¿Está bien? Puedo reemplazar, dicho de otra manera, el circuito original por esta fuente equivalente epsilon t y esta resistencia equivalente a R sub t, y no voy a distinguir lo que hay ahí adentro cuando yo conecte acá cualquier aparato. ¿Está bien? Ok. Esto es si quieren, una demostración de lo que me permite plantear esta equivalencia, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer en la práctica, lo que ustedes van a hacer en la práctica habitualmente, en realidad, hay distintas maneras de plantear los problemas de Thevenin, pero bueno, una muy habitual es esta que está descrita acá, ¿no? O sea, yo puedo cortocircuitar todas las fuentes en el circuito. Si vuelvo acá, esto correspondería a cortocircuitar todas las fuentes que tengo, ¿sí? Calcular en esa situación, calcular la resistencia equivalente entre A y B, y eso me va a determinar la resistencia de Thevenin. Y por otro lado, resolver el circuito para encontrar la diferencia de potencial entre los puntos A y B.
¿sí? Eso va a determinar el epsilon t. El truco es que la mayoría de las veces, si lo que me interesa es el equivalente de Thevenin entre un par de puntos, no va a ser necesario resolver completamente el circuito, todas las corrientes, todos los potenciales, pues solo me interesa calcular la diferencia de potencial entre A y B, ¿sí? Entonces, probablemente no necesite calcular esta corriente o determinar todos los parámetros del circuito. Si me las ingenio, por ahí es un problema con menos incógnitas y por lo tanto menos ecuaciones. Bueno, eso es lo que van a tratar de hacer en la práctica con estos problemas de Thevenin, que se van a encontrar unos cuantos. Bueno, y con eso terminamos este tema, terminamos la primera parte de la materia. ¿Sí? No queda mucho tiempo, era una clase larga hoy, pero imagino que tendrán preguntas de esto todavía, así que si quieren, hasta que empiecen la práctica, nos quedamos un ratito y me cuentan qué dudas tienen de esto. A ver.